Hola, un saludo muy especial, estudiantes de octavo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a trabajar la página 59 del libro de texto, unidad número 3, clase 1.11, relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica de y igual a x más b. La clase correspondiente al 16 de abril. Recordemos que siempre estamos trabajando con las gráficas de las funciones lineales. En este caso, pues hemos visto anteriormente qué es la razón de cambio y cuál es la relación que hay entre la forma general de la función con esa razón de cambio. Ahora vamos a trabajar un nuevo concepto que es la pendiente de una gráfica. El problema inicial nos plantea lo siguiente. Dada una función de la forma y igual a 4x menos 2, nos piden que hagamos lo siguiente. En el literal A, determinar la razón de cambio mediante el conteo de unidades, es decir, como hemos estado haciendo anteriormente en las clases. Literal B, determinar la diferencia entre los valores de x e y. Toma como referencia las coordenadas de los puntos indicados, es decir que acá vamos a ver cuál es la diferencia que hay en la variable x y en la variable y para poder identificar, bueno, nada más sería identificarlo. En el literal C sería ya calcular el cociente entre esa diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Y en el literal D sería comparar los resultados en ambos, tanto en el literal A como en el literal C, y concluir. Veamos entonces, la gráfica de la función y igual a 4x menos 2 es la que se muestra. Si nos fijamos, el menos 2 es el intersecto, por eso la gráfica pasa por el punto 0, menos 2 en y. Los puntos que nos hemos tomado es el punto 1,2 y el punto 2,6. Acá en esta gráfica aparece la A en el punto de arriba y la B en el punto de abajo. No importa en qué orden estén los puntos. Lo que interesa es el análisis que se haga de dichos puntos. Entonces vamos a resolver para el caso de literal A. Nos piden que determinemos la razón de cambio mediante el conteo de unidades. Entonces decimos, bueno, teniendo los puntos ahí, bueno, en este caso en la gráfica los puntos están al revés de lo que está en el libro, pero lo que deben de ubicarse es específicamente el orden de los puntos, no la letra. Entonces decimos, bueno, como hemos visto anteriormente, si nos desplazamos una unidad en x, observamos que debemos desplazarnos en y 4 unidades. Entonces, según lo que hemos visto, la razón de cambio, ¿cuál va a ser? Bueno, hemos dicho que es lo que se desplaza en y sobre lo que se desplaza en x, es decir, 4 entre 1, que 4 entre 1 es igual a 4. Entonces, esa es la razón de cambio para esta gráfica. Ahora, vamos, en el caso del literal B, determinar la diferencia entre los valores de las coordenadas en x y y. Lo que hacemos es restar las coordenadas de los dos puntos seleccionados, tanto el punto A como el punto B. Bueno, tenemos la gráfica inicial y observamos que el punto A en este caso es la coordenada 1,2. Ahora, si yo extiendo esta coordenada, me va a quedar el punto 2,2, es decir, extenderlo hacia la derecha en este caso, me queda el punto 2,2. Ahora, la coordenada entonces en el punto B será 2,6, 2 en x y 6 en y. Entonces, como me están pidiendo que haga la resta de tanto en x como en y, bueno, si nos fijamos, si a 6 le resto 2, que es la diferencia en y, sería 4. Ahora, si a 2 le quito 1, que es la diferencia en x, entonces 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, decimos que la diferencia, en este caso, de y o en y va a ser 4 y la diferencia en x va a ser 1. Por lo tanto, según el literal C, nos piden que calculemos el cociente de esa diferencia y sería diferencia en y entre diferencia en x es 4 entre 1, que eso es igual a 4.
En el literal D nos piden comparar los resultados y verificamos que se cumple el mismo resultado, es decir, que la razón de cambio es equivalente a la pendiente, bueno, a la diferencia en este caso. Decimos entonces que en la gráfica de la función lineal y igual a x más b, la razón de cambio coincide con la pendiente y podemos calcular encontrando el cociente de las diferencias en las variables x y y de dos puntos dados. Observemos que en la función que acabamos de analizar, y igual a 4x menos 2, hemos tomado los dos puntos 1,2 y 2,6. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente? Restamos 6 menos 2 y 2 menos 1, que en este caso el 6 menos 2, lo de arriba, es la resta de la segunda componente del punto 2 menos la segunda componente del punto 1, y la parte del denominador o de abajo es la resta de la primera componente del punto 2 menos la primera componente del punto 1, que eso me da equivalente a 4. Entonces, de manera general, para cualquier función que pasa por dos puntos, en este caso vamos a llamar punto 1, que le vamos a llamar de forma general como x1, y1, y el punto 2, x2, y2. La pendiente se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a decir y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A eso le vamos a llamar nosotros la fórmula de la pendiente de una gráfica, en este caso la gráfica de la función lineal. Sabemos, bueno, hemos dicho anteriormente que la a que acompaña a la x en la ecuación de la función es la razón de cambio, pero como en este caso hemos dicho que la razón de cambio coincide con la pendiente, entonces vamos a decir que el coeficiente a es la pendiente de la gráfica de esa función. Vamos a resolver el ejercicio número 1 y los que les pide primero en el literal A, para cada una de esas dos gráficas, determinar cuántas unidades avancen en Y cuando X avanza una unidad y justifica la respuesta. En el literal B, que calculen el incremento en X y Y considerando las coordenadas de los puntos indicados. Ahí ya les está diciendo en el caso de la primera, en la izquierda es 1,3 y en la derecha 3,7. En el otro es menos 4,0 y 0,4. Entonces lo que van a hacer en el literal B es como calcular las diferencias. Y en el literal C les dice que calculen la pendiente de la función en cada gráfica. La idea es que se orienten según como se hizo en el problema inicial para que lo puedan resolver con mayor facilidad. Recuerden que siempre hay que trabajar en el cuaderno de ejercicio. En esta ocasión creo que es la página 59. Ustedes tienen que guiarse según el número de clases que están trabajando. Eso es todo, espero les sea de utilidad este video y hasta la próxima.